He guardado este secreto por 50 años, pero hoy todo cambió. Esta es la historia de cómo sobreviví al mayor trauma de mi vida y encontré fuerza cuando todo parecía perdido. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu forma de ver la vida. El sol de Cancún caía como oro líquido sobre el resort, un paraíso artificialmente perfecto, diseñado para el olvido y el lujo desmedido. La piscina de borde infinito se fundía con el turquesa irreal del Caribe, creando una ilusión de inmensidad que solo el dinero podía comprar. Alrededor, en bungalows privados con techos de palma, se hospedaba la élite del mundo, principalmente norteamericanos que buscaban una fantasía de opulencia tropical. El aire olía a sal, a bronceador caro y a una suave música lounge que flotaba desde los altavoces ocultos entre las palmeras. Era un escenario de ensueño, mantenido por un ejército de trabajadores mexicanos, impecables y casi invisibles, cuya eficiencia era el pilar silencioso que sostenía aquel teatro de la abundancia, un contraste social tan marcado como la línea del horizonte. En el corazón de este escenario, en la terraza del restaurante más exclusivo del complejo, se sentaba Sandra. A sus 50 y tantos años, era la personificación del poder corporativo. CEO de una multinacional de tecnología, vestía un caftán de seda de una marca italiana y unas gafas de sol que probablemente costaban más que el salario mensual de todo el personal que la atendía. Sus manos, adornadas con anillos de diamantes, sostenían una copa de champán, pero su rostro, en lugar de reflejar el placer del entorno, mostraba un tedio profundo, una insatisfacción crónica. Observaba el paraíso a su alrededor, no con asombro, sino con el ojo crítico de quien lo ha visto todo y ya nada le sorprende, porque todo puede ser comprado, tasado y finalmente descartado. Junto a ella, dos amigas de su mismo círculo social asentían a sus quejas, compartiendo la misma burbuja de privilegio y desconexión. Hablaban en un inglés fuerte y despreocupado, sus voces cortando la tranquilidad del ambiente. Se quejaban del servicio, que consideraban lento, del sol, que era demasiado intenso, del hielo en sus bebidas, que se derretía muy rápido. Eran las quejas de personas para quienes los problemas reales no existían, sustituidos por una cadena interminable de pequeñas e insignificantes molestias. Sandra, como líder natural del grupo, llevaba la voz cantante, su tono cargado de una arrogancia que el dinero a menudo confiere, una armadura contra un vacío emocional que ni toda su fortuna podía llenar. Fue en ese momento cuando Sofía se acercó a la mesa. Con 22 años, vestía el sencillo pero impecable uniforme blanco del resort. Su cabello negro estaba recogido en una trenza pulcra y su rostro, de rasgos finos y definidos, estaba adornado con una sonrisa profesional y genuinamente amable. En sus ojos, sin embargo, se vislumbraba algo más, una inteligencia aguda y una dignidad que parecía inquebrantable. Se movía con una gracia eficiente, representando la discreción y el servicio de alta calidad que el resort prometía a sus huéspedes. Se detuvo a una distancia respetuosa, esperando una pausa en la conversación para ofrecer su ayuda, encarnando esa vulnerabilidad externa de quien sirve. Sandra la vio acercarse, pero decidió ignorarla por completo, como si fuera un mero objeto del decorado. Se giró hacia sus amigas, elevando la voz deliberadamente para que no solo su mesa, sino también las aledañas, pudieran escuchar su veredicto final sobre el país que la acogía. Buscaba la risa cómplice, el asentimiento de superioridad, y lanzó la frase como una piedra al agua tranquila. El veneno de sus prejuicios se destiló en cada sílaba, un comentario diseñado para humillar y reafirmar su propio estatus, una demostración de poder tan cruel como innecesaria, que estaba a punto de romper el delicado equilibrio de aquel lugar. Con una mueca de desdén, las palabras salieron de su boca, frías y cortantes. «México es un lindo lugar para vacacionar, pero la gente de aquí, no sé». Hizo una pausa dramática, mirando a su alrededor como si evaluara una mercancía defectuosa. Parece que su única aspiración es nadar en el río Bravo para cruzar. El comentario quedó suspendido en el aire, pesado y tóxico. Un silencio incómodo se extendió por la terraza. La música lounge pareció desvanecerse y el sonido de las olas se sintió de repente como un lamento. El mundo, por un instante, se detuvo para Sofía. La sonrisa profesional en el rostro de la joven se desvaneció,
no de golpe, sino lentamente, como una flor que se marchita al instante. Fue reemplazada por una expresión de incredulidad, seguida por una ola de profunda decepción y un dolor visible que le nubló los ojos. No era la primera vez que escuchaba comentarios despectivos, pero la crudeza y la displicencia pública de aquella frase la golpearon con una fuerza inesperada. La humillación fue inmediata, un golpe seco y directo a su orgullo, a su identidad, a los sueños de toda una nación reducidos a un estereotipo cruel y perezoso. En ese instante, en medio del paraíso caribeño, el corazón de la historia se partió en dos. La riqueza material de Sandra chocó violentamente contra la riqueza espiritual de Sofía. La opulencia se enfrentó a la dignidad. El gesto de Sandra, esa frase cargada de ignorancia, no fue solo una ofensa, fue el catalizador que encendió una mecha, un evento que despojaría a ambas mujeres de sus máscaras y las obligaría a enfrentarse a la verdad de quiénes eran en realidad, más allá del dinero, los uniformes y las fronteras. La trama había comenzado. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que llega al corazón. En lugar de retirarse con la cabeza gacha, como Sandra y sus amigas esperaban, Sofía se ancló al suelo. Un fuego silencioso se encendió en su mirada. Levantó la barbilla, un gesto casi imperceptible pero cargado de una fuerza inmensa. Respiró hondo, no para contener las lágrimas, sino para encontrar la calma. Sus ojos, que momentos antes reflejaban dolor, ahora brillaban con una claridad desafiante. Miró directamente a Sandra, no con odio, sino con una compasión casi severa, como una maestra decepcionada de su alumna más privilegiada. El silencio en la terraza se hizo aún más denso, y todos los comensales, sintiendo la tensión, giraron sus cabezas hacia la escena. Con una compostura que desarmó por completo la arrogancia de Sandra, Sofía habló. Su inglés era impecable, elocuente, con un acento pulido que delataba horas de estudio y una educación esmerada, un contraste brutal con el estereotipo que acababan de pintarle. Con todo respeto, señora, comenzó, su voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. Mi aspiración es terminar mi maestría en diplomacia en la UNAM y representar a mi país con honor. Cada palabra era una pieza de su dignidad recuperada. La aspiración de mi hermano es expandir su empresa de biotecnología, que ya emplea a 50 familias aquí en Quintana Roo, continuó, su voz ganando fuerza con cada frase, construyendo un muro de verdad contra la ignorancia. Y la aspiración de mi padre, que nunca cruzó ninguna frontera, fue asegurarse de que sus hijos pudieran soñar más allá de cualquier río. La respuesta fue una obra maestra de contención y poder. No, hubo un grito. No hubo un insulto, solo la verdad entregada con una calma y una dignidad que resonaron más fuerte que cualquier escándalo. La humillación cambió de bando en un instante. El golpe no fue físico, sino moral, y aterrizó directamente en la conciencia de Sandra. Sandra se quedó pálida, su boca ligeramente abierta. Las palabras de Sofía la habían despojado de su armadura de superioridad, dejándola expuesta y ridícula ante una audiencia que ahora la miraba con un juicio silencioso pero unánime. Sus amigas se removieron incómodas en sus asientos, evitando su mirada, distanciándose sutilmente de la explosión que ella misma había provocado. El poder de Sandra, derivado de su cuenta bancaria y su título de CEO, se evaporó en el aire salado, reemplazado por la vergüenza palpable de su propia y fea ignorancia. Se sintió pequeña, desnuda, juzgada no por su falta de dinero, sino por su falta de humanidad. El gerente del hotel, un hombre llamado Ernesto, apareció rápidamente, alertado por el súbito silencio y la tensión en el ambiente. Era un hombre de mediana edad, con el estrés de su profesión grabado en el rostro. Su trabajo consistía en mantener la paz y la fantasía del resort, y esta confrontación pública era su peor pesadilla. Se acercó a la mesa con una sonrisa forzada, su mirada yendo de la pálida y furiosa Sandra a la serena y digna Sofía. Señora, ¿hay algún problema? Sofía, ¿qué ha sucedido?, preguntó en un tono conciliador, atrapado entre proteger a su empleada y apaciguar a una huésped VIP. Sandra, recuperando un ápice de su compostura, lo despidió con un gesto brusco de la mano. No ha pasado nada. Déjenos en paz, espetó, su voz áspera. No quería mediación, no quería una solución, quería desaparecer. Sus amigas, aprovechando la distracción, murmuraron excusas sobre una cita en el spa y se levantaron, abandonándola en la mesa con su almuerzo a medio comer y el peso de la humillación pública. Por primera vez en muchos años, Sandra se sintió completamente sola, rodeada de un lujo que ahora parecía burlarse de ella, frío e impersonal. Más tarde,
En la opulencia estéril de su bungalow privado de $500 la noche, el incidente la atormentaba. Se miraba en el gran espejo del baño y veía a una mujer poderosa, la misma que cerraba tratos millonarios y dirigía a miles de empleados. Pero detrás de esa imagen sentía el eco de una vieja herida, un recuerdo fugaz de su infancia en un barrio pobre de Chicago, donde era juzgada por su ropa de segunda mano y el acento de sus padres inmigrantes. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que su comentario despectivo hacia los mexicanos no era solo arrogancia, era una proyección de su propio terror a ser vista como inferior, la misma sensación que había luchado por enterrar bajo capas de éxito y riqueza. Mientras tanto, lejos del glamour del resort, la vida de Sofía continuaba. Al terminar su turno, se cambió su uniforme por unos jeans y una camiseta sencilla. Tomó un autobús, local que la llevó lejos de la zona hotelera, a un barrio vibrante y auténtico de Cancún. Su apartamento era pequeño, pero luminoso y ordenado, con estanterías repletas de libros de historia, política y economía. Esa noche, hizo una videollamada con su familia. En la pantalla aparecieron el rostro curtido y orgulloso de su padre, un carpintero jubilado, y la cara entusiasta de su hermano, quien le mostró los planos de la nueva ala de su laboratorio de biotecnología. Hablaron, rieron y compartieron sus días, un testimonio vivo de la verdad que ella había defendido. Al día siguiente, el incidente se había convertido en la comidilla del resort. El chisme se extendió como la pólvora entre el personal, que veía a Sofía con una mezcla de admiración y temor. Los huéspedes que habían presenciado la escena ahora miraban a Sandra con una frialdad evidente. Los susurros la seguían por los pasillos de mármol y las piscinas cristalinas. El paraíso que había pagado para disfrutar se había transformado en su jaula personal, un escenario donde ella era la villana de la obra. Cada sonrisa amable del personal le parecía ahora una acusación silenciosa. Intentó ignorarlo, seguir con su rutina de lujo. Pidió el desayuno en la habitación, fue al spa más caro, intentó leer una novela en un camastro junto al mar, pero la paz no llegaba. Las palabras de Sofía se repetían en su mente. Representar a mi país con honor, una empresa de biotecnología, soñar más allá de cualquier río. Esas frases, tan llenas de propósito y dignidad, contrastaban brutalmente con el vacío de su propia existencia, un vacío que había intentado llenar con adquisiciones, poder y desdén hacia los demás. La mujer que se enorgullecía de su agudeza para los negocios se vio forzada a admitir la bancarrota de su propia alma. Sofía, por su parte, sentía el peso de la situación, aunque muchos de sus compañeros la felicitaron en secreto, dándole una palmada en la espalda o un pulgar arriba cuando nadie miraba. Otros más mayores y cautelosos le advirtieron. «Ten cuidado, Sofía», le dijo una compañera de limpieza. «Gente como esa puede destruirte la vida con una sola llamada telefónica». Sofía agradecía la preocupación, pero en su interior no se arrepentía. Sabía que había defendido no solo su honor, sino el de su familia y el de millones de personas que luchaban cada día con dignidad. Continuó con su trabajo, puliendo cubiertos y sirviendo mesas con la misma profesionalidad, pero ahora con una conciencia más aguda de la frágil línea que separaba el servicio del servilismo. Esa noche, Sandra canceló su cena en el restaurante de 5 estrellas. La idea de enfrentarse de nuevo a las miradas de los demás, y sobre todo, a la posibilidad de volver a ver a Sofía, le resultaba insoportable. Se sentó sola en el balcón de su bungalow, escuchando el sonido de las olas, un sonido que ahora no le traía paz, sino melancolía. Se sirvió un whisky caro, pero el licor no pudo calmar el torbellino en su interior. La humillación se había transformado en algo más profundo, una curiosidad incómoda, una necesidad imperiosa de entender a la joven que la había desarmado con simples palabras. Fue una noche de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, no desafiante, sino decepcionado. Se dio cuenta de que la respuesta de la joven no había sido un ataque, sino una defensa. Sofía no había intentado humillarla, simplemente había reclamado su humanidad. Esta revelación fue un golpe devastador para el ego de Sandra. Ella, la estratega, la que siempre estaba un paso por delante, había sido completamente ciega a la realidad de las personas a las que despreciaba. Su visión del mundo, construida sobre estereotipos y prejuicios, se desmoronaba. Por la mañana tomó una decisión. No podía irse de Cancún dejando las cosas así. No se trataba ya de orgullo, ni de ganar o perder. Se trataba de una necesidad fundamental de redención, de reparar el daño que había causado, no solo a Sofía,
sino a sí misma. Necesitaba encontrar a esa joven. No sabía qué le diría, ni cómo lo haría, pero sabía que tenía que hacerlo. Se vistió, no con sus habituales ropas de diseñador, sino con unos pantalones sencillos y una blusa discreta, como si quisiera despojarse de la armadura que la había aislado del mundo por tanto tiempo. Mientras tanto, en una conversación telefónica con su hermano, Sofía le contaba lo sucedido. «Estoy orgulloso de ti, hermanita», le dijo él, «pero ten cuidado. El mundo no siempre es justo con quienes dicen la verdad». «Lo sé», respondió ella, mirando por la ventana de su apartamento hacia el bullicio de la calle. «Pero si no defendemos quiénes somos, ¿qué nos queda? El miedo no puede ser nuestra única herencia». Esa convicción era su ancla, la fuente de su inquebrantable fortaleza. Sandra pasó gran parte del día buscando información. Preguntó discretamente en recepción por los horarios de Sofía, inventando una excusa sobre haber perdido un pendiente cerca de su mesa. Consiguió saber que el turno de la joven terminaba al atardecer. La espera fue una tortura. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad y su vergüenza. Se sentía como una adolescente preparándose para una confrontación, una sensación que no había experimentado en décadas. El poder y el control, sus herramientas habituales, eran inútiles en esta situación. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y púrpuras cuando Sandra finalmente se dirigió hacia la zona de servicio del hotel, un área que los huéspedes nunca veían. Era un mundo diferente, pasillos de hormigón, el zumbido de los sistemas de ventilación, y el sonido de las risas y conversaciones en español del personal que terminaba su jornada. Se sentía como una intrusa, una extraña en un territorio que no le pertenecía, lo cual era irónico, considerando que había pagado una fortuna por estar allí. Encontró a Sofía sentada en un banco de madera desgastado, bajo la luz mortecina de un foco. Ya no llevaba su uniforme, sino la misma ropa sencilla del día anterior. En su regazo, no tenía un teléfono móvil ni una revista de chismes, sino un libro de bolsillo con un título que Sandra apenas pudo distinguir: Las venas abiertas de América Latina. La imagen era tan poderosa y tan contraria a sus prejuicios que se detuvo en seco, sintiendo una nueva punzada de vergüenza y una incipiente admiración. Sandra se acercó lentamente, sus costosos zapatos de cuero haciendo un ruido extraño en el suelo de cemento. Sofía levantó la vista del libro, sus ojos mostrando sorpresa al verla allí, en su espacio. No había hostilidad en su mirada, solo una tranquila expectación. Durante un largo momento, ninguna de las dos dijo nada. El aire estaba cargado con todo lo no dicho, con el peso del insulto, la dignidad de la respuesta y la posibilidad de algo nuevo naciendo de las cenizas de ese feo encuentro. El contraste entre las dos mujeres era abismal. Sandra, con su aura de riqueza y poder mundano, parecía increíblemente frágil y perdida en ese entorno funcional y sin adornos. Sofía, en su sencilla banca, rodeada por la normalidad de la vida laboral, irradiaba una solidez y una autoconfianza que ninguna fortuna podía comprar. Era la calma frente a la tempestad, la autenticidad frente a la artificialidad. Sandra tragó saliva, el nudo en su garganta dificultándole hablar. La arrogancia que la había definido durante tantos años se había disuelto por completo, dejándola vulnerable y expuesta. Sabía que las próximas palabras que salieran de su boca definirían no solo el final de esta historia, sino el comienzo del resto de su vida. Tenía que hacerlo bien. Finalmente, con una voz apenas audible, una voz que no reconocía como suya, Sandra habló, iniciando el diálogo que lo cambiaría todo. No ofreció excusas, no intentó justificarse, simplemente hizo una pregunta, una súplica honesta que venía desde lo más profundo de su recién descubierta humildad, buscando una comprensión que sentía, que no merecía pero que necesitaba desesperadamente. La pregunta que le hizo a Sofía no fue para reprenderla, sino para aprender de ella. Era una pregunta que desnudaba su propia ignorancia y abría la puerta a una posible conexión humana, un puente sobre el abismo de prejuicios que ella misma había cavado. Sofía la escuchó con atención, su expresión suavizándose ligeramente. Cerró su libro, marcando la página, y le dio a Sandra toda su atención. Estaba dispuesta a escuchar, a dialogar, a ver si, detrás de la mujer que la había herido, había algo más que odio y desprecio. En ese rincón olvidado del paraíso artificial, lejos de las miradas de los demás, la verdadera interacción estaba a punto de comenzar. Un momento de pura y honesta humanidad, donde dos mundos opuestos se encontraron, listos para colisionar o quizás para encontrar un terreno común. ¿Por qué?, susurró Sandra, la palabra saliendo con dificultad, cargada de una vulnerabilidad
que nunca antes había mostrado. ¿Por qué me respondiste así? Podrías haberte metido en un problema muy grave. Podrías haber perdido tu trabajo. La pregunta no era una acusación, sino una confesión de su propio desconcierto. En su mundo, el poder dictaba las respuestas y la gente en la posición de Sofía no desafiaba a los clientes VIP. No entendía la fuente del coraje de la joven, porque era una fuente que no brotaba del dinero ni del estatus. Sofía la miró y por primera vez una leve sonrisa, triste pero sabia, apareció en sus labios. «Porque mi dignidad no está en venta, señora», respondió con una calma que contrastaba con la agitación interna de Sandra. «Y no es solo mi dignidad, es la de mi hermano, que se levanta a las 5 de la mañana para construir una empresa que da de comer a otras familias. Es la de mi padre, que trabajó con sus manos toda su vida para que yo pudiera trabajar con mi mente. Es la de millones de personas como nosotros, cuyos sueños son mucho más grandes que los estereotipos que nos impone». Continuó, su voz suave pero inquebrantable, explicando el peso de esas palabras casuales. «Cuando usted dice algo así, no solo me hiere a mí. Usted borra las historias, los sacrificios, la inteligencia y la diversidad de todo un pueblo. Nos convierte en una caricatura para su entretenimiento». Mi respuesta no fue para atacarla, fue para recordarle que detrás de este uniforme y de mi trabajo hay una persona, hay una historia, hay un futuro, y ese futuro no incluye cruzar ningún río, sino construir puentes. La metáfora final, tan elegante y directa, fue el golpe de gracia. Las palabras de Sofía, desprovistas de ira pero llenas de una verdad ineludible, rompieron la última defensa de Sandra. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una vergüenza profunda y purificadora. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó, un llanto desgarrador y feo que sacudió todo su cuerpo. Eran las lágrimas de una mujer que se daba cuenta de la inmensa pobreza de su riqueza. «Lo siento», balbuceó entre sollozos. «Dios, lo siento tanto, no por lo que dije. Bueno, sí por eso, pero por no haber visto nunca». En ese momento de quiebre total, confesó su propio miedo, su secreto más oscuro. «Toda mi vida he tenido pánico de ser nadie», admitió, su voz ahogada. «Crecí sin nada y juré que nunca más me sentiría así, pequeña e invisible. Construí este imperio, esta armadura de dinero y poder para que nadie pudiera volver a herirme o a despreciarme. Y me he convertido en la misma persona que tanto odiaba». Sofía, viendo la genuina angustia de Sandra, sintió una oleada de empatía. Se levantó, se sentó a su lado en el banco y con un gesto de una humanidad asombrosa, le puso una mano en el hombro. En ese contacto, en ese rincón olvidado del resort, un vínculo de respeto y comprensión mutua nació de la herida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La transformación de Sandra fue tan rápida como profunda. A la mañana siguiente, solicitó una reunión urgente con Ernesto, el gerente general del resort. El hombre la esperaba en su oficina, tenso, asumiendo que venía a formalizar una queja que le costaría el trabajo a Sofía. Sin embargo, lo que Sandra dijo lo dejó completamente desconcertado. «Vengo a hablarle de una de sus empleadas, Sofía», comenzó ella, su tono firme pero desprovisto de la arrogancia de antes. «Es, con toda seguridad, la persona más impresionante, inteligente y digna que he conocido en mucho tiempo. Cualquier organización tendría suerte de tenerla. Quería asegurarme de que usted y la dirección de este hotel valoren el increíble activo humano que tienen en ella». Ernesto, atónito, solo pudo asentir. Pero Sandra no había terminado. La conversación con Sofía había encendido en ella una llama que llevaba décadas apagada. El propósito. Sacó de su bolso una libreta y un bolígrafo. «He estado pensando», continuó, su mente de CEO ahora trabajando para una causa diferente. «He pasado mi vida construyendo valor para los accionistas. Creo que es hora de construir otro tipo de valor». Ante los ojos del gerente, esbozó la idea de un programa, un fondo, algo que pudiera ofrecer a otros jóvenes como Sofía la oportunidad de alcanzar sus sueños sin barreras económicas. Más tarde ese día, buscó a Sofía de nuevo, pero esta vez con un propósito muy diferente. La encontró durante su descanso para el almuerzo y le extendió la libreta. «Es solo un borrador», dijo Sandra con una humildad que ahora le resultaba natural. «Pero quiero hacer esto. Quiero crear una fundación que ofrezca becas completas de excelencia para estudiantes mexicanos talentosos que quieran cursar estudios superiores, ya sea aquí o en el extranjero. Quiero llamarla
Fundación Nuevos Horizontes. Miró a Sofía directamente a los ojos. Y no puedo hacerlo sin ti. No quiero que seas una beneficiaria. Quiero que seas mi socia, un miembro fundador del consejo. Tu visión es la que debe guiar esto. Sofía miró las notas de Sandra y luego a la mujer que tenía delante. Vio la sinceridad en sus ojos, la pasión genuina en su voz. Vio a una mujer que había comenzado un viaje de redención y supo que su respuesta era importante. Una sonrisa amplia y luminosa iluminó su rostro. Acepto, dijo Sofía. Será un honor construir esos puentes junto a usted, Sandra. En ese momento, no eran jefa y empleada, ni rica y pobre. Eran dos mujeres, de generaciones y mundos diferentes, unidas por un objetivo común que trascendía cualquier diferencia superficial. El cambio en Sandra fue visible para todos. Canceló su vuelo de regreso a Estados Unidos y extendió su estancia en México indefinidamente. Pero ya no era una turista. Con Sofía actuando a veces como guía, a veces como asesora cultural, Sandra comenzó a viajar por la península de Yucatán. Dejó atrás los resorts de 5 estrellas y se hospedó en pequeños hoteles boutique, comió en mercados locales y visitó no solo las grandes ruinas mayas, sino también las aldeas donde los descendientes de esa cultura aún vivían y trabajaban. Escuchaba más de lo que hablaba, observaba, aprendía. Sus costosos caftanes de seda fueron reemplazados por ropa de lino y algodón más práctica. Guardó sus joyas de diamantes en la caja fuerte y en su lugar compró artesanías de plata a los artesanos locales. Su rostro, antes marcado por el tedio, ahora mostraba una curiosidad vibrante, un interés genuino por las historias de las personas que conocía. Reía con una facilidad que no había tenido en años y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una nueva luz, la luz del descubrimiento y la conexión humana. Meses después, se llevó a cabo el evento de lanzamiento oficial de la Fundación Nuevos Horizontes en un hermoso centro cultural en Mérida. Sandra subió al podio, no con la arrogancia de una CEO, sino con la gratitud de una estudiante. Hace poco tiempo, yo era una persona ignorante, comenzó, su voz resonando con honestidad. Creía que la riqueza se medía en cifras en una cuenta bancaria, pero me encontré con una joven aquí, en México, que me enseñó una lección invaluable. Me enseñó que la verdadera riqueza reside en la empatía, en el conocimiento y en nuestra capacidad para ver la humanidad y los sueños en los demás. Entonces, se volvió hacia Sofía, que estaba sentada en la primera fila. Esta fundación no es mi regalo para México, es el regalo que México, a través de Sofía, me ha dado a mí. Es un honor para mí presentarles al corazón y el alma de este proyecto, mi socia y amiga, Sofía. Sofía se levantó y el auditorio estalló en un aplauso cálido y sostenido. Mientras caminaba hacia el escenario, las dos mujeres se abrazaron, un símbolo viviente de que los muros más altos del prejuicio pueden ser derribados por un solo acto de escucha y un corazón abierto. La resolución no era un final, sino un comienzo. 5 años después, Ginebra, Suiza, en un elegante salón de conferencias de las Naciones Unidas, Sofía, ahora con 27 años, se dirige a una asamblea internacional. Viste un traje sastre impecable y habla con la elocuencia y la confianza de una diplomática experimentada. Su discurso sobre la importancia del intercambio cultural y la inversión en educación para fomentar la paz mundial es recibido con una atención reverente. Ya no es una camarera que sueña con representar a su país, es una mujer que lo está haciendo en el escenario más importante del mundo. Su voz siendo un faro de esperanza y progreso. Entre el público, sentada discretamente, se encuentra Sandra. El tiempo ha suavizado sus rasgos, y su estilo ahora es de una elegancia sobria y segura. No hay rastro de la mujer aburrida e insatisfecha que fue. Mientras mira a Sofía en el podio, sus ojos se llenan de lágrimas, pero esta vez son lágrimas de un orgullo profundo, casi maternal, y de una felicidad serena y genuina que nunca había conocido en su vida anterior. Se envían una mirada cómplice a través de la sala, un reconocimiento silencioso del increíble viaje que han compartido. Su amistad, forjada en el fuego de un conflicto, se ha convertido en el ancla de ambas. La escena final nos transporta de vuelta al resort de lujo en Cancún, al mismo restaurante con vistas al mar turquesa. Un nuevo camarero, un joven de unos 18 años con ojos brillantes y llenos de ambición, está arreglando meticulosamente una mesa. Se detiene un momento para mirar hacia el océano y en su rostro se dibuja una expresión de esperanza. En la solapa de su impecable uniforme blanco, un pequeño pin de plata brilla bajo el sol caribeño. Es el logotipo de la
Fundación Nuevos Horizontes. La cámara se acerca al PIN, un pequeño recordatorio de que un solo acto de dignidad puede iniciar un ciclo de oportunidades que se extiende mucho más allá de un solo sueño. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.